Buen día. A continuación, realizar algunos ejercicios de conversión de unidades. En el primer ejercicio nos dice, un balón de fútbol soccer tiene una masa de 2,8 libras. Determina su masa en gramos y en kilogramos. Vamos a iniciar entonces pasando las 2,8 libras a gramos. Entonces tenemos 2,8 libras y lo vamos a multiplicar por el factor de conversión. En este caso sería que una libra tiene 453,6 gramos. De acuerdo con eso, vamos a cancelar las libras y nos queda entonces el resultado 2,8 libras por 453,6 gramos dividido entre una libra. Como ya habíamos cancelado las libras, entonces nos queda en gramos. Y al hacer esta multiplicación nos queda el resultado de 1270,08 gramos. Esta sería la cantidad de gramos a los que equivalen las 2,8 libras. Luego nos piden notación científica. Entonces, para convertir o para pasar a notación científica, recordemos que debemos colocar la coma en el primer número diferente de 0. En este caso, el primer número es 1. Colocamos la coma aquí en el 1 y nos damos cuenta que desde donde estaba la coma hasta el número 1 hay 3 unidades. Entonces, quiere decir que tenemos 1,27 por 10 elevado a la 3 gramos, dejando el número con 2 cifras. Ese sería entonces el primer ejercicio. Luego en el mismo nos pide también convertir a kilogramos. Entonces tenemos 1,27 por 10 a la 3 gramos. Para pasarlo a kilogramos, sabemos que un kilogramo tiene o equivale a 10 a la 3 gramos. Este sería el factor de conversión entonces. Y aquí lo que vamos a hacer es cancelar gramos con gramos. De tal forma que tenemos 1,27 por 10 a la 3 multiplicado por 1 y dividido entre 10 a la 3. En este caso, como tenemos 10 a la 3 en el numerador y 10 a la 3 en el denominador, como estamos dividiendo, entonces se cancelan. 10 a la 3 entre 10 a la 3, pues es 1. Entonces nos quedaría el resultado que 1,27 por 10 a la 3 gramos equivalen a 1,27 kilogramos. En el segundo ejercicio nos dice, la recomendación de los organismos de salud indica que debemos tomar 2.000 mililitros de agua diariamente. La pregunta es, ¿cuántos decímetros cúbicos debemos tomar al día? Para hacer esta conversión tenemos 2.000 mililitros, que es la cantidad que nos dan inicialmente, y esta la vamos a convertir a decímetros cúbicos. Entonces sabemos que un mililitro equivale a 1 centímetro cúbico, es decir, que el mililitro es igual que el centímetro cúbico. Entonces aquí podemos cancelar las unidades y mililitro con mililitro nos queda en centímetro cúbico. De todas formas lo podemos colocar. Es decir, si escribimos 2.000 mililitros, es igual que colocáramos 2.000 centímetros cúbicos. Pero bueno, aquí estamos haciendo la conversión, entonces colocamos aquí el factor y luego lo vamos a pasar a decímetros cúbicos. Sabemos que un decímetro cúbico equivale a 1.000 centímetros cúbicos, porque pues obviamente el decímetro cúbico es una unidad más grande que el centímetro cúbico. Entonces, aquí cancelamos los centímetros cúbicos. Y entonces ahí tenemos un decímetro cúbico equivale a 1.000 centímetros cúbicos. Y hacemos la operación. La operación es 2.000 por 1 por 1, toda la parte de arriba. La dividimos entre el denominador, que es 1 por 1.000. En este caso, como estamos dividiendo 2.000 entre 1.000, entonces podemos cancelar los ceros. Tenemos 3 ceros en el numerador. Y los vamos a cancelar con estos 3 ceros del denominador y nos quedaría finalmente 2 por 1 dividido entre 1, pues es 2. Es decir, que 2.000 mililitros equivalen a 2 decímetros cúbicos de agua, que sería la cantidad que debe tomar al día. Bueno, aquí continuamos con otros ejercicios de conversiones. En este caso nos dice,
El primer ejercicio dice, deseas comprar 2,5 kilogramos de un determinado reactivo. ¿Cuántas libras debes solicitar? Entonces tenemos 2,5 kilogramos y esto lo vamos a convertir a libras. Entonces sabemos que un kilogramo equivale a 10 a la 3 gramos. Y también sabemos que una libra equivale a 453,6 gramos. Entonces, estos kilogramos, al pasarlos a gramos, cancelamos las unidades, un kilogramo, 10 a la 3 gramos, que sería el factor de conversión. Luego, lo que acabamos de mencionar, que una libra equivale a 453,6 gramos. Entonces, aquí cancelamos los gramos. Y ahí estaría la conversión de kilogramo a libra. Entonces, operamos, vamos a multiplicar 2,5 por 10 a la 3 por 1, y eso lo vamos a dividir entre 1 por 453,6. Al hacer esta operación, el resultado nos queda 5,51 libras, es decir, que estos 2,5 kilogramos equivalen a 5,51 libras. En el segundo ejercicio nos dice, un refresco cuya presentación es 2 litros, ¿a cuántos metros cúbicos equivale? Entonces tenemos aquí 2 litros y lo vamos a pasar a metro cúbico. Sabemos que un litro es lo mismo que un decímetro cúbico, es decir, aquí colocamos un litro, cancelamos litro con litro y su equivalencia es un decímetro cúbico. Luego también sabemos que un metro cúbico equivale a 10 a la 3 decímetros cúbicos. Entonces aquí cancelamos decímetro cúbico con decímetro cúbico y entonces nos queda el metro cúbico equivale a 10 a la 3 decímetros cúbicos. Entonces hemos cancelado las unidades de litros y hemos cancelado las unidades de decímetros cúbicos y nos ha quedado en metro cúbico. Hacemos la multiplicación, 2 por 1 por 1, pues nos da 2, dividido entre el denominador que es 1 por 10 a la 3. Este 10 a la 3 que está dividiendo lo podemos subir a multiplicar, pero recordemos que lo pasamos con signo contrario porque lo estamos cambiando al numerador. Entonces, esta base 10 nos queda, como decía 10 a la 3, nos va a quedar como 10 a la menos 3. Es decir, el resultado sería 2 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. A eso equivale los 2 litros en metros cúbicos. Tenemos acá otros ejercicios, otros ejemplos. En este caso nos dice, el primer ejemplo, nos dice una tableta normal de aspirina contiene 100 miligramos. ¿Cuál es su equivalencia en arrobas? Entonces vamos a pasar esos miligramos a arrobas y hacemos los factores de conversión. El primer factor de conversión es pasarlo a gramos. Entonces sabemos que un gramo equivale o contiene a 1000 miligramos. En este caso, vamos a cancelar los miligramos con miligramos y nos queda en gramos. Luego, como ya está en gramos, lo podemos pasar a libras. Sabemos que una libra equivale a 453,6 gramos. Entonces aquí vamos a cancelar gramos con gramos y nos va a quedar en libras. Y finalmente, para pasar a arroba, sabemos que una arroba tiene 25 libras. Entonces cancelamos libras y nos va a quedar en arrobas. De tal manera que aquí, para convertir de miligramo a arroba, entonces tendríamos 100 multiplicado por 1 y por 1, pues nos va a dar 100 en el numerador. Y en el denominador tenemos 1000 multiplicado por 453,6 por 25. Al hacer esta multiplicación, el resultado final, al dividir el 100 entre lo que nos da acá en la parte del denominador, el resultado final es 8,81 por 10 a la menos 6 arrobas. Eso sería lo que equivale a los 100 miligramos en arrobas. Tenemos en el siguiente ejemplo, nos dice, para la realización de un determinado análisis se requiere utilizar 0,05 centímetros cúbicos de nitrato de plata.
¿Cuántos metros cúbicos de nitrato de plata se requiere? Entonces, en este caso tenemos 0,05 centímetros cúbicos y lo vamos a pasar a metros cúbicos. Sabemos en las conversiones que un metro cúbico equivale a 10 a la 6 centímetros cúbicos. Entonces, en este caso, vamos a cancelar centímetro cúbico con centímetro cúbico. Y el resultado nos va a quedar 5, al hacer la división de 0,05 entre 10 a la 6, nos queda 5 por 10 a la menos 8 metros cúbicos. Y esto, si lo explicamos de forma más amplia, podemos decir que el 0,05, este valor que está aquí, en notación científica sería 5 por 10 a la menos 2. Es decir, este número 005 es lo mismo que colocar 5 por 10 a la menos 2. Y luego este 10 que estaba abajo en el denominador como 10 a la 6, lo podemos subir a multiplicar, pero con signo contrario. En el denominador dice 10 a la 6, entonces aquí lo colocaríamos en el numerador como 10 a la menos 6. Entonces ahí observamos que el resultado nos quedaría 5. Como son potencias de la misma base, recordemos que la base es 10, se deja la misma base y se suman los exponentes. En este caso, menos 2 menos 6, pues nos quedaría menos 8. ¿Qué serían los metros cúbicos del nitrato de plata a los que equivalen esos 0,05 centímetros cúbicos? Este sería entonces el resultado de esa conversión. En el siguiente ejemplo o ejercicio nos dice, una bolsa de galletas tiene una masa de 285,5 gramos. Si una bolsa de galletas contiene 36 galletas, determina la masa de una galleta y expresa el resultado en onzas. Entonces, toda la bolsa pesa, su masa es 285,5 gramos, toda la masa de las galletas. Como cada bolsa tiene 36 galletas, entonces lo que hacemos inicialmente es dividir esos 285,5 gramos entre las 36 galletas, pues para saber cuánto es la masa de una sola galleta. Entonces, al hacer esta división, 285,5 gramos entre las 36 galletas nos da una masa de 7,93 gramos, que corresponde a la masa de una galleta. Luego nos pide que determina la masa de esa galleta, pero en onzas. Entonces, aquí vamos a hacer el factor de conversión. Entonces, sabemos que una onza contiene o equivale a 28,35 gramos. En ese caso, cancelamos los gramos con los gramos y nos va a quedar en onzas. Aquí hacemos la operación, 7,93 por 1, pues nos da 7,93 y eso dividido entre 28,35, el resultado nos da 0,28 onzas, que sería la masa de una galleta en onzas. Ahora sí, en notación científica, recordemos, colocamos la coma en el primer número diferente de 0, en este caso el número es 2. Es 2,8, sería la notación científica por 10 a la menos 1. A la menos 1 porque estamos corriendo desde el 0 hasta el 2, estamos corriendo una unidad, entonces es a la menos 1 onzas, que sería la equivalencia de la masa de una galleta. En el segundo ejercicio nos dice convertir 920 decímetros cúbicos en metros cúbicos. Entonces hacemos la conversión utilizando el factor. Sabemos que un metro cúbico equivale a 1000 o a 10 a la 3 decímetros cúbicos. Entonces aquí vamos a cancelar los decímetros cúbicos con los decímetros cúbicos y nos queda 920 multiplicado por 1, pues nos da 920, dividido entre 10 a la 3. Como recordemos, como veníamos mencionando, este 10 a la 3
Al estar en el denominador lo podemos pasar a multiplicar al numerador, pero cambia su signo. Como aquí dice 10 a la 3, él cambia con 10 a la menos 3. Entonces el resultado nos queda los 920 por 1, pues que son 920, y el 10 por 10 a la 3, que era positivo, ahora cambió negativo, porque subió a multiplicar metros cúbicos. Y al colocar este resultado en notación científica, recordemos nuevamente que la notación científica se coloca la coma en el primer número, en este caso es 9. Entonces, al colocar la coma aquí en el 9, después del 9 habían 2 unidades, es decir, 10 a la 2. Y ese 10 a la 2 con 10 a la menos 3 nos queda 10 a la menos 1. Para comprender mejor es lo siguiente. Entonces, este número colocado en forma exponencial es 9,20 por 10 a la 2. ¿Por qué por 10 a la 2? Porque después del 9 hay dos unidades, entonces 10 a la 2. Y esto por 10 a la menos 3, que es el número que ya estaba ahí, que corresponde al 10 a la 3 que estaba en el denominador y lo habíamos subido al numerador con signo contrario y quedó 10 a la menos 3. Entonces, al hacer esta operación, nos queda 9,20 por, entonces aquí, como son de la misma base, son potencias de la misma base, se deja la base que es 10 y se suman los exponentes. Entonces nos queda por 10 elevado a la 2 menos 3, este 2 menos este 3 nos queda menos 1. Entonces, por eso el resultado es 9,20 o 9,2 por 10 a la menos 1 metros cúbicos, que sería la equivalencia de los 920 decímetros cúbicos en metros cúbicos. En los siguientes ejercicios tenemos, primero dice, la masa promedio del corazón de un bebé humano es de aproximadamente 1 onza. ¿Cuál es su masa en kilogramos? Entonces, vamos a convertir esa onza a kilogramos. Hacemos el factor de conversión, sabemos que 1 onza tiene 28,35 gramos. Entonces aquí lo que hacemos es cancelar las onzas y nos queda 28,35 gramos. Luego multiplicamos por 1 kilogramo, que equivale a 10 a la 3 gramos. Aquí cancelamos los gramos para poder pasar de gramo a kilogramo y hacemos la operación. Entonces nos queda 1 onza multiplicada por 28,35 gramos por 1 kilogramo, que sería todo lo que tenemos arriba, y eso lo vamos a dividir entre el denominador, que es 1 por 10 a la 3. Entonces, 1 multiplicado por 28,35 y por 1, pues nos da lo mismo, 28,35 por, sabemos que la base 10, que estaba positiva, 10 a la 3, la podemos subir a multiplicar con signo contrario, en este caso 10 a la menos 3 kilogramos, porque ya cancelamos las onzas y también cancelamos los gramos. Entonces el resultado sería este, 28,35 por 10 a la menos 3 kilogramos, pero la notación científica, lo que venimos mencionando, se coloca la coma en el primer número, en este caso el primer número es el 2, entonces nos queda 2,835, si queremos tomar 3 cifras, por 10 a la menos 2. ¿Por qué por 10 a la menos 2? Porque como la coma estaba aquí en el 8 y la vamos a correr al 2, solamente se corrió una unidad, y ese sería 10 a la 1, esa unidad que se corrió, y 10 a la 1 con el 10 a la menos 3, quedaría 1 menos 3, que sería 10 a la menos 2 kilogramos. En el siguiente ejercicio nos dice transformar 15,000 milímetros cúbicos a centímetros cúbicos. Entonces, colocamos aquí 15,000 milímetros cúbicos y vamos a hacer el factor de conversión por, sabemos que 1 centímetro cúbico equivale a 10 a la 3 milímetros cúbicos. Entonces, como tenemos en el numerador 3 ceros,
Y en el denominador también 3 ceros. Estos ceros los podemos cancelar. Cancelamos entonces aquí las unidades, milímetro con milímetro. Y también podemos cancelar estos 3 ceros con estos 3 ceros que está dividiendo. Y nos quedaría 15 centímetros cúbicos. Sería el resultado de convertir esos 15.000 milímetros cúbicos a centímetros cúbicos. Luego, si colocamos en notación científica, pues sabemos que se coloca la coma en el primer número. Entonces, en este caso, el primer número es el 1. Entonces, colocamos 1,5. Y como después del 1 está esta sola unidad, entonces nos queda por 10 a la 1. Porque solamente hay este número, una sola unidad, un solo número después del 1. Entonces, aquí nos quedaría 1,5 por 10 a la 1 centímetros cúbicos o 15 centímetros cúbicos. En los siguientes ejercicios nos dice, primero, un colibrí adulto tiene una masa promedio de 3,2 gramos, mientras que un cóndor adulto de California puede alcanzar una masa de 21 libras. ¿Cuántos colibríes se necesitarán para igualar la masa de un cóndor? Entonces tenemos que el cóndor tiene una masa de 21 libras. Y el colibrí tan solo tiene una masa de 3,2 gramos. Entonces, para saber cuántos colibríes se necesitan, primero debemos convertir estas libras a gramos para saber en realidad cuánto pesa el cóndor en gramos. Y de ahí sí ya podemos comparar con los gramos que pesa el colibrí. Entonces, 21 libras, que es el peso del cóndor, vamos a multiplicarla por el factor de conversión. En este caso sabemos que una libra equivale a 453,6 gramos. Y aquí lo que hacemos es cancelar las libras y multiplicamos 21 por 453,6 dividido entre 1. Este resultado nos da 9.525,6 gramos. Esta sería la masa del cóndor, la masa total de él. Luego de pasar esas libras, que son 21 en gramos, pesaría 9.525,6 gramos. Entonces, como cada colibrí tiene una masa de 3,2 gramos, lo que vamos a hacer es dividir la masa total del cóndor entre la masa del colibrí para saber cuántos colibríes se necesitan para poder igualar a esa masa. Entonces, 9.525,6, que es la masa del cóndor, entre 3,2 gramos, que es la masa de un colibrí, nos da un resultado de 2.976,75 colibríes, es decir, que esta sería la cantidad de colibríes que se necesita. Aproximadamente 2.977 sería, ¿no? La cantidad total, porque es 2.976,75. Esto en notación científica sería 2,98 por 10 a la 3 colibríes, pero si lo redondeamos, pues para tener una cantidad exacta de colibríes sería aproximadamente 3, sería 3 por 10 a la 3 colibríes, sería la cantidad que se necesita. O lo que habíamos mencionado, de 2.977, ¿no? Entonces ahí quedaría de forma más aproximada 3 por 10 a la 3 colibríes. En el siguiente ejercicio nos dice convertir 543 centímetros cúbicos a decímetros cúbicos. En este caso, tenemos 543 centímetros cúbicos por su conversión. Sabemos que un decímetro cúbico tiene 10 a la 3 centímetros cúbicos. Aquí lo que vamos a hacer es cancelar los centímetros cúbicos con los centímetros cúbicos. Y nos queda 543 dividido entre 10 a la 3. De lo que habíamos mencionado, que el 10 a la 3 lo podemos subir a multiplicar con signo contrario, de tal manera que nos queda 543 por 10 a la menos 3 decímetros.
Y luego esto en notación científica nos quedará 5,43 por 10 a la menos 1 decímetros cúbicos. ¿Y esto por qué? Por lo que hemos mencionado anteriormente, que este número 543 equivale a 5,43 por 10 a la 2. ¿Por qué por 10 a la 2? Porque al colocar la coma en el 5, después del 5, tenemos estos dos números, 2. Como hay dos cifras, entonces por 10 a la 2. Y luego, ese número por el 10 a la menos 3, que era el número que pasó de dividir, el que estaba en el denominador como 10 a la 3, subió al numerador como 10 a la menos 3. Entonces, haciendo la operación nos queda 5,43 por 10 elevado a la 2 menos 3, pues nos da menos 1. A la menos 1 decímetros cúbicos. ¿Qué sería la cantidad de lo que equivalen los 543 centímetros cúbicos en decímetros cúbicos? En los siguientes ejercicios tenemos, el primero dice, Juan va al mercado a comprar comida. Si compra 3 libras de cebolla, 0,2 arrobas de carne y 50.000 miligramos de tomates, ¿cuántos gramos de comida compra en total? Entonces nos pregunta la cantidad en gramos de comida, de toda la comida que ahí menciona que compró en total. En este caso lo que debemos hacer es convertir todo a gramos y luego sumar para saber en total cuánto compró. Entonces tenemos 3 libras de la cebolla, que sería el primer alimento que compró. Entonces, una libra sabemos que equivale a 453,6 gramos. En este caso vamos a cancelar libras con libras y hacemos la operación 3 multiplicado por 453,6 dividido entre 1. El resultado que nos da es 1.360,8 gramos. Esta sería lo que equivalen las 3 libras de cebolla en gramos. Equivalen a 1.360,8 gramos. Luego nos dice que también compró 0,2 arrobas de carne. En este caso, las arrobas de carne las vamos a pasar también a gramos. Sabemos que una arroba tiene 25 libras y sabemos que una libra tiene 453,6 gramos. Entonces, lo que vamos a hacer es cancelar las arrobas y nos quedan libras. Luego cancelamos las libras para que nos quede en gramos. Y hacemos la operación. 0,2 por 25 por 453,6 dividido entre 1, al hacer toda esa operación, el resultado nos queda 2.268 gramos, es decir, que las 0,2 arrobas de carne equivalen en gramos a 2.268. Y finalmente los 50.000 miligramos de tomate. Entonces, estos miligramos los vamos a pasar a gramos. Sabemos que 1 miligramo equivale a 10 a la menos 3 del gramo. Entonces aquí cancelamos el miligramo y nos queda 10 a la menos 3 del gramo. Y aquí pues podemos hacer la operación fácilmente, como son 3 ceros, estos 3 positivos, 10 a la 3 los cancelamos con estos negativos y ya nos queda 50, al hacer la operación nos queda 50 gramos, es decir, que esos 50.000 miligramos equivalen a 50 gramos. Y bueno, hacemos la suma de todos los gramos, 1.360,8 gramos, que son el peso de la cebolla, 2.268 gramos, que es el peso de la carne, y los 50 gramos, que es el peso de los tomates. Lo podemos sumar porque pues todo está en gramos, entonces el resultado es 3.678,8 gramos, que fue todo lo que compró. Y esto en notación científica, sabemos que colocamos la coma en el primer número, 3,68 por 10 elevado a la, como de aquí de la coma hasta el 3 hay 3 unidades, estos 3 números.
después de la coma hasta llegar al 3, entonces nos queda 10 elevado a la 3. Aquí lo hemos redondeado y lo dejamos solamente con dos cifras. Y ese sería el resultado final en gramos de todo lo que compró. Y finalmente tenemos expresar en mililitros 23,2 metros cúbicos. Para este ejercicio, 23,2 metros cúbicos, aplicamos el factor de conversión. Sabemos que un metro cúbico tiene 10 a la 6 centímetros cúbicos. Y sabemos que un centímetro cúbico equivale a un mililitro. Entonces aquí lo que podemos hacer es cancelar el metro cúbico y nos queda en centímetro cúbico. Y aquí hacemos la igualación del centímetro cúbico al mililitro, que es lo mismo. Y entonces hacemos la operación. El resultado nos queda 23,2 por 10 elevado a la 6 y en mililitros porque ya hemos cancelado las otras unidades. Entonces, al colocar la coma en el primer número, nos queda en el número 2, que sería el primero, 2,32 por, nos queda 10 a la 7. ¿Por qué? Porque después de la coma corrimos una unidad hasta el 2. Entonces, como era 10 a la 6, al correr un número aquí, una coma hasta el 2, nos quedó una unidad, 10 ya no es 6, sino serían 7 mililitros. Y este sería entonces el desarrollo de los ejercicios de masa y de volumen de las unidades de conversión y su expresión en notación científica. Eso sería todo. Muchas gracias.